Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hola, qué alegría volver a verles, mis hermanos. Nunca me he enojado por verles, fíjense. Gracias al Señor. Hermano, gracias al Señor nuestro Dios por concedernos una vez más la bendición de participar de nuestra comunión en el Señor y de la adoración. Y esta adoración que no solamente es lo que Dios merece, desde lo que Él mismo ha hecho y producido nuestro corazón hacia Él, sino también esta adoración nos beneficia porque seguimos a través de este acto espiritual conociendo al Señor. La adoración no solamente es lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que creemos del Señor nuestro Dios. Y en esta noche vamos a pensar y creer lo que Dios quiere que pensemos y creamos acerca de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de la verdad, de la verdad, en un mundo en un mundo de relatividad, en un mundo de ideologías y en un mundo de subjetividades, de emocionalismo, de capricho, en un mundo posmodernista. La verdad es fundamental, la cual nunca va a proceder del corazón humano, sino del corazón y la revelación que Dios hace en su palabra. Por eso, en esta noche retomamos nuestro estudio sobre sobre la mortalidad. Hemos establecido un estudio bíblico durante varias semanas. Esta sería nuestra séptima ocasión u octava ocasión, séptima grabación, en la que estamos abordando la teología cristiana, nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Me alegra que el Señor nos conceda la bendición de poder retomar este estudio y podernos volver a ver después de una semana. Doy gracias al Señor y los hermanos los felicito por estar eh, aquí, pero sobre todo a aquellos de ustedes que no se han perdido ningún estudio bíblico durante esta semana. Los felicito por su persistencia y su búsqueda, su anhelo por estudiar la palabra de Dios juntos en este tema singular y muy, muy importante, trascendental para nuestra vida. Hemos estado considerando que lo que la muerte es desde la visión y perspectiva de Dios. Hemos afirmado que la muerte es una realidad inevitable, que todos enfrentamos directa e indirectamente y nos afecta más de lo que pensamos. De hecho, es algo en lo que no queremos pensar, pero tenemos que aprender a pensar porque es ineludible. La muerte es el destino de todos los seres humanos. Aunque hay grupos, hay sectas, hay grupos sectarios, hay grupos de religiones falsas que quieren negar esto acerca de la muerte. Pero nosotros no podemos pasar por alto esa realidad. Ahora tenemos un estudio, perdón, un objetivo de estudio y y como el miércoles pasado se pusieron todos nerviosos y callados, silenciados, pues bueno, les voy a dar otra oportunidad por si no terminaron de captar el objetivo de estudio que estamos siguiendo, lo cual le da dirección a todo nuestro contenido del cual nos estamos exponiendo en la palabra de Dios. A través de este objetivo de estudio podemos ir desarrollando un estudio ordenado, lógico, coherente, consistente, y con un propósito bien específico. Entonces, recordemos cuál es el objetivo de este estudio. Es considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Entonces, necesitamos saber qué dice Dios acerca de este asunto, no qué digo o qué prefiero o qué me gustaría o qué dicen los hombres o qué dice la cultura o qué dice la sociedad. Incluso
no es tanto ni qué dice la biología o qué dicen los científicos, qué dicen los expertos en cuanto al materialismo. Nadie puede darnos respuestas a lo que es el origen de la muerte, a lo que representa la muerte para el ser humano y lo que nos espera a todos una vez que lleguemos al día de nuestra muerte. ¿Y cómo se va a resolver eso? Nadie, excepto la palabra de Dios, excepto Dios mismo. Estamos considerando la mortalidad humana desde la visión cristiana. Y para ello, pues, necesitamos Biblia, necesitamos la autoridad, una base objetiva que nos permita ir a ella confiando de que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, infalible, fidedigna, clara, perspicaz, podemos entenderla todos en la medida en que aplicamos correctamente y temerosamente los principios de hermenéutica a cada texto, podemos entender claramente lo que dice la palabra. Entonces, hay pasajes bíblicos clave que construyen de manera sistemática la doctrina de la mortalidad, o sea, la doctrina sobre la muerte, para que podamos tener una visión cristiana basada en una teología bíblica. Entonces, ahora, pero no solamente queremos saber, queremos conocer, queremos que ese conocimiento, que ese saber espiritual, ¿verdad?, nos lleve a reflexionar espiritualmente sobre nuestra realidad, sobre nuestra condición, sobre nuestro estado, sobre, sobre lo que somos en esta vida y sobre lo que seremos después de esta vida. Entonces, estamos reflexionando también sabiamente en la forma en que debemos tratar con la muerte para que estemos preparados doctrinalmente. Puede que no nos preparemos, aunque sería muy útil prepararnos con el cajón, prepararnos, ¿verdad? Si usted va a practicar la tradición de la sepultura, hoy en día está también de moda no la sepultura, sino la cremación de los cuerpos, pero si usted, cualquiera que sea el modo en que quiere que su cuerpo sea tratado después de la muerte, sería útil preparar esas cosas, ¿no? Prepararlas. Pero aún, miren, si ustedes no se preparan para eso, en esos términos, al final no va a ser tan significativo, porque aunque ustedes no se preparen, la familia tiene que prepararse, tiene que encargarse de eso. Pero prepararnos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte, ahí sí, eso es sumamente importante y es de responsabilidad personal. Porque si yo no me preparo, yo personalmente no me preparo doctrinalmente para enfrentar la muerte, los demás no se van a poder preparar por mí, porque es mi muerte, no la muerte de ellos. Entonces yo tengo que prepararme doctrinalmente, tengo que prepararme como un discípulo de Cristo en las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado para creerlas, para guardarlas y para vivir según ellas. Afortunadamente la iglesia es eso, la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad en todos los asuntos, ¿verdad? Tanto del vivir como del morir, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, queremos nuevamente afirmar que solo la fe cristiana nos ofrece una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacer frente a este desafío con una teología sana. Solo la Biblia, por lo tanto, revela el origen de la muerte. Solo la Biblia, que es la palabra de Dios, nos revela la relevancia de la muerte. Solo la Biblia nos revela la trascendencia de la muerte más allá de este tiempo, más allá de la vida terrenal. Solo la Biblia nos dice cuánto trasciende en la eternidad la muerte y solo la Biblia nos dice qué sucederá cuando ésta ocurra y solo la Biblia nos dice cuál será el final de la muerte. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Y por lo tanto, en esta noche que retomamos nuestro estudio para continuar avanzando en lo que nos hemos propuesto, hasta el día de hoy ya tenemos una definición de lo que es la muerte. Hemos dicho que la muerte, de acuerdo a la Biblia y más allá de las creencias de la humanidad, la mortalidad o la muerte es pasar de la vida física
y perder todos los atributos y funciones corporales necesarios para sostener la vida. La muerte tiene que ver con el cuerpo. La muerte física obviamente tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. Por lo tanto, la muerte es la culminación de la vida en la tierra, pero la transición a otra forma de existencia. Pensé que sería útil volver a recalcar y enfatizar esto porque en las ocasiones pasadas hemos tenido algunas personas que han estado recalcando, él también ha estado diciendo que la muerte es un sueño, pero no es un sueño. Cuando la Biblia se refiere, y lo explicamos hace muchas semanas atrás, se refiere al sueño en cuanto a la muerte de una persona, primordialmente de una persona en el Nuevo Testamento. La muerte como sueño no se refiere al sueño del alma, sino un lenguaje figurativo para comparar cómo se mira un cuerpo muerto con el cuerpo de una persona viva que duerme. Porque la muerte no le pone fin al alma, solo le pone fin al cuerpo. El alma, que es inmortal, continúa en un estado consciente, de modo que la muerte es una transición a otra forma de existencia. La muerte, por lo tanto, en la Biblia es considerada más una transición que una terminación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces consideramos eso, también sabemos el origen de la muerte, hemos aprendido el origen de la muerte. El origen de la muerte comenzó en el instante en que Dios decretó que si había un acto de desobediencia, un solo acto de desobediencia ante Él como el Creador, eso traería la muerte. Así que el pecado trajo consigo la muerte. El pecado es el origen de la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero de ahí también aprendimos que la Biblia se refiere a tres tipos de muerte al menos. La muerte física, que es la que estamos, la que nos estamos refiriendo como la separación del alma con el cuerpo. La muerte espiritual, todos venimos con muerte espiritual, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la separación de nuestra alma con Dios. Venimos al mundo separados de Dios por el pecado original, es decir, porque somos pecadores, nacemos separados de Dios, todos, no, sin excepción. Esa es la muerte espiritual. Vivimos, pero estamos muertos espiritualmente. Será como lo enseña la Biblia. Pero también hablamos de la muerte eterna. Ya aquí nos referimos como la Biblia dice que la muerte eterna ya es la separación eterna del ser humano en cuerpo y alma. Cuerpo y alma, hablando de un alma, de una persona que murió y su alma se mantiene, como ya hemos aprendido, se mantiene en existencia y resucita el cuerpo y entonces el alma y el cuerpo se juntan porque debe ser así. El hombre fue creado para que siempre fuese alma y cuerpo, siempre. Nunca el hombre fue creado para poseer un cuerpo humano material y luego poseer un cuerpo angelical. Nunca. Somos humanos desde el principio, que nacemos en este mundo y continuaremos siendo humanos. No cambiará nuestra naturaleza humana. Entonces la muerte eterna es ya la segunda muerte, ¿se acuerdan? La segunda muerte. Bien, y también consideramos acerca de cómo la Biblia representa la muerte de una forma tan traumática. Finalmente nos encontramos, debido a esas verdades, debido a esas ideas que hemos obtenido y aprendido de la Biblia, nos encontramos ahora en las implicaciones que tiene esta teología cristiana que ahora sabemos sobre la mortalidad. Después de haber afirmado todo acerca de qué es la muerte, el origen de la muerte, los tipos de la muerte, los horrores de la muerte, entonces, ¿cómo nos afecta? En ideas claras y prácticas. Entonces, estamos considerando las implicaciones de la muerte. Hay implicaciones, dijimos, negativas e implicaciones positivas. Hasta el momento estamos con las implicaciones negativas. Son 7 implicaciones negativas. Hemos considerado la primera, que fue que hemos dicho que la muerte entonces es un castigo universal de Dios. Número 2, que
la muerte física se experimenta una fuerza destructiva y exterminadora en términos corporativos, ¿se acuerdan? De corporeidad y también en términos de cuerpo, con nuestro cuerpo. Y número 3, que la muerte es un evento inevitable, pero además inminente, muy cercano y próximo a todos. Y también consideramos la implicación número 4, que la muerte termina toda oportunidad para arrepentirse. Y la número 5, el miércoles pasado, que la muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Cubrimos y reflexionamos sabiamente sobre esto, de que la muerte es el preámbulo al santo juicio de Dios. ¿Quiénes llegarán a enfrentar un juicio en términos de rendición de cuentas delante de Dios? Todas las criaturas, todos, tanto vivos como muertos, así como porque Dios es el Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Una declaración que frecuentemente está en la Biblia, como por ejemplo el apóstol Pablo declarándoselo al pastor Timoteo en su segunda carta, para darle un sentido de urgencia a Timoteo, para poner ante Timoteo un miedo amigable, vamos a decir, un miedo, un temor amigable para Timoteo en el cumplimiento de su deber. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Otro texto clave, aparte de los que nos referimos el miércoles pasado. Hay un juicio porque hay un juez, el juez del universo. Si no existiese un juez del universo, un juez personal, entonces no podríamos estar hablando de un creador como lo es el creador que nos da a conocer la Biblia. ¿Verdad? Nuestro creador, el creador de todo, es juez de toda la tierra, de toda carne. Yo sé que yo creo que todo ser humano intuye en su corazón el deseo de justicia. Todos queremos justicia. Incluso hay muchas personas que viven a lo largo de su vida anhelando la justicia y mueren sin justicia, deseando que se haga justicia, porque intuimos de manera natural como criaturas, como parte esencial de ser creados a la imagen de Dios, intuimos en nuestro ser que esperamos justicia. Y en ese sentido no podemos, nadie, sin excepción, podrá escapar de eso. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? De acuerdo a los pasajes que vimos el miércoles pasado, ¿cuándo lo va a hacer? ¿De inmediato a la muerte? No. ¿Se acuerdan? Tiene que haber qué? ¿Tiene que haber qué? Tiene que haber resurrección del cuerpo. Hasta que haya resurrección del cuerpo, va a haber ese juicio. Juicio para los creyentes en términos de un tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Y juicio para no creyentes en términos de lo que es el gran trono blanco, como consideramos. Y aquí el mismo apóstol Pablo dice que tal juicio es en la manifestación y en el reino, ¿verdad? Hay un juicio en el reino de Jesucristo, reino milenial, pero hay un juicio, ¿verdad?, de rendición de cuentas para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, en la manifestación del Señor. Y cuando el Señor se manifieste, entonces habrá resurrección, la primera resurrección. Y cuando el Señor después lleve a cabo en su orden la resurrección del resto de las criaturas. Bueno, entonces consideramos el miércoles pasado que una vez muerta la persona va a haber un juicio, pero ese juicio esa muerte es un preámbulo a ese juicio y vamos a enfrentar ese juicio. Y eso surgió una pregunta: ¿qué pasa con nuestras almas mientras llega ese juicio? ¿Verdad? ¿Qué pasa con nuestras almas mientras enfrentamos esa rendición de cuentas ante nuestro Creador? ¿Qué pasa? Nuestras almas que sobreviven a la muerte del cuerpo, ¿dónde están? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están esas almas? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En el Hades. Y nos referimos a ese lugar como el estado intermedio del alma.
el estado intermedio. ¿Por qué es intermedio? Porque no es el estado final en el que vamos a estar. Después de que morimos, no es el estado final en el que vamos a estar. El estado final en el que vamos a estar, de acuerdo a la Biblia, es que es como con cuerpo y con alma. Entonces, el estado intermedio es ese periodo de tiempo, que no sabemos cuánto tiempo ocurre, pero es ese periodo entre la muerte física de nuestro cuerpo y la resurrección de nuestro cuerpo. Ese es lo que llamamos el estado intermedio, un concepto que está declarado en la palabra de Dios y que cubrimos el miércoles pasado. Pero también dijimos que el Hades, que no es otra cosa, recuerden que la palabra Hades significa el mundo invisible, ¿verdad? De los muertos. Y que en el Hades no sabemos geográficamente dónde está. No podemos decir, uno dice está arriba o está abajo, no sabemos, porque eso no es cuestión de en el norte o en el sur. No sabemos, porque es un lugar metafísico, está mucho más allá de lo material, del mundo material y visible que nosotros conocemos, pero existe, es real. No es una fantasía, no es una ilusión. Jesús se refirió al Hades como un lugar real, ¿verdad? Con almas reales y almas que están con sus estados de conciencia, es decir, que tienen facultades para ver, para, para hablar, aunque están sin cuerpo, pero tienen ciertas capacidades, ¿verdad? Activas, como lo referimos, ¿se acuerdan? El miércoles pasado en la parábola, en la historia que Jesús cuenta de acuerdo al relato del doctor Lucas. Es el doctor Lucas que nos cuenta eso en Lucas capítulo 16. Entonces, en ese lugar de los muertos está una división, está un lugar separados, un cima, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Un abismo de separación. Entonces está el Hades, y en el Hades está el lugar de tormento, y en el Hades está el lugar del paraíso, ¿verdad? Entonces es muy obvio ver eso, saber que el lugar de tormento no es un lugar que quisiéramos estar. Todos quisiéramos estar en el lugar del paraíso, ¿verdad? El paraíso. ¿Quién está en el paraíso? Bueno, Jesús se refirió en la parábola que el rico vio en el paraíso, ¿verdad? A Abraham, ¿se acuerdan? Pero realmente para todo judío el paraíso es el lugar de la morada de quién? De Dios. Es el cielo, o como llama el apóstol Pablo, el tercer cielo. Em, una declaración propia del apóstol Pablo, si pueden ustedes anotar este texto de segunda a los Corintios, por ejemplo, y capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12. Aquí está el apóstol Pablo respondiendo, reaccionando ante, ante algunas personas que ahí en la comunidad griega de Corinto estaban descalificando al apóstol Pablo, circulaban difamaciones acerca de él, estaban cuestionando su apostolado, ridiculizándole como apóstol, así que el apóstol Pablo sale en defensa de su apostolado. Y si él no defiende su apostolado, entonces su mensaje es cuestionable. Si él no defiende que era un apóstol de Jesucristo, con la autoridad de un apóstol de Jesucristo, entonces el mensaje que él predicaba no importa. Pero al ser él un apóstol de Jesucristo, entonces eso respalda el mensaje que él predicaba, el mensaje del Evangelio, como autoridad, como la verdad divina. Entonces, él tiene que defender su apostolado y parte de su argumento en defensa, él utiliza, ¿verdad? Esto que él mismo admite y reconoce que puede sonar algo como algo arrogante de su parte. Y él dice, capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, se refiere a un tercero, pero como notaremos, como se puede notar en todo el capítulo, eso solamente es un uso literario, es un uso de retórico, porque ese tercero, que es un hombre, termina siendo él.
se está refiriendo a sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Para los judíos, en la teología judía, en la comprensión israelita, se entendía la visión del cosmos, del universo, era primer cielo. ¿Qué encontramos en el primer cielo? Según los judíos, los teólogos judíos, es donde las nubes. Ese es el cielo atmosférico, ¿verdad? El segundo cielo. ¿Qué encontramos en el segundo cielo? Más allá del primero, representa que el cielo de los astros, las estrellas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el tercer cielo? Él nos va a decir aquí. Fíjese, fue arrebatado hasta el tercer cielo, verso 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces noten ustedes un paralelismo que hay ahí. Primero dice que fue arrebatado, ¿dónde? Hacia el tercer cielo, y luego lo repite. Eso es un uso retórico, eso es un uso de paralelismo para enfatizar. Ser arrebatado al tercer cielo, para ese hombre, ¿qué significó? Ser arrebatado ¿hacia dónde? Hacia el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, etcétera. Entonces él continúa con su argumento, ¿verdad? Para ahora él regresa de aquel hombre, regresa a referirse que ese hombre es él, ¿verdad? Porque él está defendiendo su apostolado, aquellos que lo acusaban de ser un débil y ordinario hombre, lo cual lo era en parte. Para menospreciar su apostolado, él tiene que usar eso. Bueno, en fin, el punto es, hermanos, que pueden darse cuenta que el paraíso es el tercer cielo. Y para en la teología israelita, ¿verdad? Del judaísmo, el tercer cielo es no solo el paraíso, sino que es la morada de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesucristo al malhechor, que justamente lo consideramos el miércoles antepasado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de esta implicación negativa que la muerte termina toda oportunidad para arrepentirse? ¿Se acuerdan que entonces mencionábamos el caso del malhechor, uno de los malhechores crucificados al lado de Jesús? ¿Se acuerdan que se arrepintió, entre comillas, al último momento? Y aclaramos esa situación. ¿Se acuerdan que ese caso, esa experiencia de último momento de aquel malhechor no es una doctrina para nosotros? No nos está enseñando que esperemos el último momento para arrepentirnos, porque ahí mismo observábamos cómo este malhechor iba directito al lugar de tormento en su alma, directito, pero Dios cambió su mente, le dio un nuevo corazón en cuestión de segundos, podemos decir. Y mientras difamaba a Jesús con el otro, ¿recuerdan eso? De pronto un cambio, y él hace una confesión acerca de Jesucristo y hace una petición a Jesucristo después de difamarlo, de burlarse. O sea, estos dos malhechores se habían unido a un coro de calumniadores, difamadores y burladores que tenía Jesús frente a ellos cuando estaba en la cruz, colgado del madero. Pero de pronto uno de ellos cambia. Es como si le cambiaron la mente, invoca a Jesús, le hace una petición, un ruego. De hecho, el ruego de ese malhechor es sumamente humilde, porque lo que le dice, acuérdate de mí. Ni siquiera le dice, llévame contigo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, admitiendo que este que está ahí crucificado es el rey, es el rey prometido, el Mesías. Él le pide a Jesús, acuérdate de mí, solo acuérdate de mí. No sé, como rey que eres y en tu reino, simplemente acuérdate de mí, y quizás acordándote de mí, tienes misericordia de mí. Y la respuesta de Jesús fue mucho más allá de lo que este malhechor clamó en su desesperación. Y la respuesta de Jesús fue, ¿cuál, hermanitos? Él le dijo, lo tenemos, ¿saben dónde? Para que lo anotemos. Bueno, si quieren, veámoslo juntitos. Vamos allá, vamos allá. Vayamos retrocedamos ahí en este pasaje de Lucas, ya casi al final, ¿no? Del Evangelio de Lucas.
Nos ubicamos aquí en este episodio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 42, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, y miren otra cosa, acuérdate de mí cuando vengas. O sea, el malhechor ni siquiera está pensando en ahora, en el momento, en el instante, sino solo acuérdate, aunque tenga que esperar misericordia, pero la respuesta de Jesús es la respuesta del Salvador compasivo, misericordioso, es la respuesta de la belleza de este Salvador que tenemos los pecadores. Y le dice Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? El paraíso, la morada de Dios, el seno de Abraham. Bueno, no el seno, donde estaba Abraham, ¿verdad? Y el rico, usado en la parábola de Jesús, perdón, el mendigo Lázaro, usando en la parábola de Jesús, está en el seno de Abraham. ¿Qué respuesta del Señor? Hoy mismo estarás en el paraíso. Jesús le concedió a este malhechor algo más de lo que él pudiese haber esperado y, por supuesto, merecido. Entonces, el paraíso es eso. Quería recordarles esto, que aunque entramos en un estado intermedio de nuestras almas, no quiero que malinterpreten que el estado intermedio es un estado imperfecto. ¿De acuerdo? Nuestras almas pasan a un estado intermedio solo porque pasan o pasan de este lugar a otro lugar consciente, existiendo, pero sin cuerpo. Por eso es que es intermedio. Pero también dijimos que ese lugar, tanto el estado del alma es intermedio, como el lugar donde llegamos es intermedio. No es porque es el lugar del paraíso donde van nuestras almas, es intermedio. ¿Por qué, hermanos? Porque no es el cielo final, como tampoco es el tormento final. El alma del inconverso que va sin Cristo, que muere sin perdón, sin salvación, sin arrepentimiento, sin vida eterna, va al lugar de tormento. Dice. Recuerden eso, Lucas capítulo 16, lugar de tormento, ¿verdad? Va al lugar de tormento. Pero ese es el estado intermedio del alma, pero también viene siendo el lugar intermedio de esa alma. ¿Por qué es lugar intermedio? ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué? Porque no es el lugar final para esa alma. ¿Cuál va a ser el lugar final para esa alma que estuvo en tormento? ¿Cuál va a ser? El infierno, llamado también el lago de fuego. ¿Qué pasaje bíblico es el que nos dice eso? Lo vimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? Apocalipsis capítulo 21, donde fue lanzado el Hades y la muerte, y los que no fueron hallados, sus nombres inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Entonces, el estado intermedio del alma le hace estar en un lugar intermedio, porque ese no es el lugar final. Lo mismo es con el que muere perdonado, salvado, con vida eterna. Cualquiera de los que estamos aquí, que está en paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo, su alma, muriendo, dejando el cuerpo, pasa a un estado intermedio, al paraíso, a la morada de Dios, ¿de acuerdo? Al tercer cielo, a estar con Cristo, junto a Cristo, pero en un estado intermedio, a la vez se convierte en un lugar intermedio. Entonces podemos hablar de un cielo intermedio y podemos hablar de un tormento intermedio, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos
mantener claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro estado es temporal y el lugar donde va nuestra alma es temporal. Va a culminar, va a dejar de ser temporal cuando ¿qué, hermanos? Cuando resucitemos, ¿verdad? Una vez que el cuerpo resucita, el alma viene a juntarse de nuevo con el cuerpo que fue dejado atrás, que fue dejado sin vida y, y es unido, reunido otra vez de una forma sobrenatural, por supuesto. No es que el cuerpo conserva, el cuerpo no se conserva. Eso va a ser un acto sobrenatural, algo realmente impresionante. Solo pónganse a pensar que los cuerpos se descomponen, se deforman y terminan siendo parte del polvo de la tierra. ¿Y cómo es que Dios va a hacer que los cuerpos resuciten? En una manera en la que podamos ser reconocibles. Eso va a ser de la misma forma en que Dios le hizo un cuerpo a Adán. ¿Cómo Dios le hizo un cuerpo a Adán? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios usó su palabra, habló e hizo que las partículas del polvo de la tierra comenzaran a elevarse del suelo y comenzaron a integrarse las moléculas y le dio forma a un cuerpo sin manos, porque Dios no tiene manos. Simplemente lo habló, lo ordenó. Eso es sobrenatural. ¿Verdad que es fantástico? Eso va a pasar en la resurrección. Entonces, una vez que la resurrección ocurra, entonces viene el estado final en el lugar final. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿ok? Para los que van al cielo, los que están en el cielo. Y lago de fuego, infierno, para los que están en el lugar de tormento. Ahora bien, antes de continuar con en este sentido, bueno, de hecho, el miércoles pasado me gustaría añadir un poquito más sobre este asunto. Em, sí, vamos a recurrir aquí a Primera los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15, que es el texto en la Biblia con mayor importancia y abundancia de evidencia y contenido para este asunto de los cuerpos reunidos con las almas para darle fin al estado intermedio y llevarnos al estado final, al estado final. Fíjense lo que leemos. Primero los Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está dando respuesta y a su vez aclarando confusiones, está corrigiendo malas ideas, malas percepciones, malas creencias acerca de este tema. Así que el capítulo 15 es sumamente importante entenderlo porque es trascendental. De hecho, el apóstol Pablo considera que si erramos, si nos confundimos, si ignoramos el asunto de la resurrección del cuerpo, no somos salvos. Dice él en el capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El apóstol Pablo fue el que predicó el evangelio a los corintios. Él fue el que fundó esa iglesia en Corinto. Así que el apóstol Pablo se atribuye la paternidad, la fundación de esta congregación. Y él dice, miren, si ustedes no creen en la resurrección como debe ser creída, si ustedes no creen en la resurrección del cuerpo en términos físicos, entonces creyeron en vano. Y luego entonces él elabora todo su argumento para aclarar la confusión, para corregir, para instruir. Así que es un largo capítulo por eso. Es un largo capítulo por eso. Pero el punto aquí es, ¿qué pasaría si nos equivocamos con la resurrección? Dice el apóstol Pablo, creyeron en vano. Y si creyeron en vano, entonces no son salvos.
Es crucial saber qué pasa con nuestro cuerpo después de la muerte. Muy importante. Para los griegos no era muy importante. Al contrario, para los griegos lo más importante era que el cuerpo no existiera. Para un griego, en su noción, en su idea, ¿verdad? El cuerpo material es lo malo. El problema del hombre, según los griegos, era lo material. Pero los griegos también creían y enseñaban que lo bueno del hombre era lo espiritual. Entonces ellos le atribuían al ser espiritual del hombre bondad natural. Todos sabemos que el cristianismo dice todo lo contrario. ¿Qué enseña el cristianismo, hermanos? Que en el ser espiritual del hombre no, no qué, no mora la bondad, sino como dice el apóstol Pablo, sino el mal que está en mí. El mal. Jesús dijo, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que contamina al ser humano? ¿Lo que entra de afuera hacia él? No, lo que sale de él. ¿Por qué? Porque es el corazón del hombre el que está contaminado. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos y toda obra de pecado. Y el corazón del hombre en la Biblia no es el corazón que bombea la sangre. Es una palabra que representa el centro de todas las facultades del alma. Podríamos decir el corazón del alma, el corazón de la persona. Entonces, para los griegos, con su sabiduría humana, pretendiendo poder explicar el reino espiritual, estaban equivocados. Entonces decían, no, el cuerpo que es material es lo malo y el espíritu que es invisible e inmaterial, eso es lo bueno, es puro, es puro. Y todavía hay algunas personas hoy en día que creen eso, creen eso, creen que son buenos por dentro y que el problema de ellos es este cuerpo nada más, pero no, no es así. Aunque sí, por supuesto, el cuerpo es un cuerpo débil, es un cuerpo donde, s- donde vemos la corrupción que se va deshaciendo en nosotros, pero no es cierto que en el espíritu somos buenos. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer del espíritu, necesitamos ser salvados y perdonados, necesitamos vida eterna para que nuestras almas, nuestros espíritus pasen de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo, es importante que sepamos creer en la resurrección del cuerpo físico, tal y como el cristianismo enseña. Entonces luego pasa él a decir, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Así como hemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados, Él no murió por accidente, Él no murió por causa natural, Él no murió por sus pecados, Él murió como un sustituto para llevar a cabo un pago de tal manera que el perdón de nuestros pecados fuese gratuito para nosotros, porque hubo un sustituto que sufrió el castigo para que fuese gratuito nuestro perdón. Dios no perdona a nadie, absolutamente a nadie, gratuitamente si el delito no se paga. No hay indulto. ¿Saben lo que es un indulto? Eso es como cuando usted dice, por ejemplo, si usted le roba algo a alguien, una gallina, un chancho, un billete, un radio, un celular, le roba algo a alguien y viene esta persona de esta persona y se da cuenta que usted es el ladrón que lo robó. Entonces viene usted y le dice, ¿sabe qué? Sí, yo fui, confieso, yo fui el que me lo robé, perdóneme. Lo que usted está diciendo es, no me obligue a pagarle, ¿verdad? No me obligue a pagarle lo que le quité, ¿no es cierto? O sea, el celular tenía un costo, un precio, ¿sí o no? ¿Verdad? La gallina tenía un precio, ¿verdad? El chanchito tenía un precio. Lo que sea que le robó tenía un valor. Usted se lo robó. Entonces, cuando usted le pide perdón a una persona, le está diciendo, por favor, no me cobre. Perdóneme. Eso es indúlteme. Ah, pase de largo la deuda. No me la cobre. Cuando pedimos perdón, eso es lo que estamos diciendo. Por favor, no me cobre. No me haga pagar. Por una u otra razón, no me haga pagar.
Entonces, aquella persona afectada tiene dos opciones: perdonarle o cobrarle. ¿Estamos? Si le cobro, ya no le perdono. ¿Me explico? Si le digo, bueno, mire, sabe que no puede ser esto así, no puede ser decir, bueno, mira, te voy a perdonar, pero devuélveme eso. No, no funciona así. Cuando se devuelve, se restituye, usted no está, eso ya no es un perdón. El perdón solo ocurre cuando usted está dispuesto a sufrir la pérdida. Cuando usted le otorga el perdón a una persona, usted está asumiendo el precio. Usted, que es el que perdona, usted solo puede otorgar el perdón cuando está dispuesto a que haya un precio como pago. Y en este caso, en vez de cobrárselo a usted que me robó, me lo voy a cobrar a mí mismo. ¿Me explico? Yo mismo me voy a castigar y voy a sufrir la pérdida. Lo que hizo Dios el Padre es hacer que su propio Hijo sufriera el castigo para otorgarnos el perdón. Tuvo que haber un juicio y un castigo para que Dios nos diga, te perdono. ¿Me explico? Así funciona esto. Pues el apóstol Pablo está diciendo, miren, si creemos que Dios nos perdonó en Jesucristo, de la forma en que lo hizo a través de su vida y su muerte sustituta, sacrificada en la cruz del Calvario, tenemos que creer en su resurrección física. O sea que el apóstol Pablo está elevando la importancia de la resurrección al mismo nivel de la importancia de creer en la muerte de Jesucristo. Por eso es que decimos, y por eso es que tenemos que llegar a creer que el alma sin el cuerpo se encuentra en un estado intermedio. ¿Por qué? Porque tiene que haber, ¿qué, hermanos? Resurrección del cuerpo. Tiene que haber resurrección del cuerpo. Y es lo que el apóstol Pablo plantea aquí. Ahora, la discusión es que algunos creyentes en Corinto, que era una ciudad griega, perdón, llegaban entonces a negar la resurrección del cuerpo y por lo tanto no podían creer en la resurrección de sus cuerpos y por consecuencia no podían creer en la resurrección del cuerpo de Jesucristo. O sea, ellos entonces llegaban ¿cómo entonces es que Jesucristo resucitó de entre los muertos después del tercer día? ¿Cómo? Entonces la explicación que daban la influencia griega a estos cristianos en Corinto era, bueno, sí, Jesucristo resucitó, pero no en un cuerpo físico material. ¿Mm? Él resucitó en otro tipo de cuerpo. Un cuerpo que parecía físico, fue una apariencia de cuerpo. Fue, fue algo así como fantasmal, como una proyección, como algo etéreo, perdón, que no se puede tocar, que da una impresión de que se ve así, es algo más espiritual. Entonces el apóstol dice, no, no es posible eso. Y nosotros sabemos que en los relatos de los evangelios se nos dice que Jesús se presenta ante los suyos y apóstoles e inclusive les dice, toquen, ¿verdad? Toquen. Después de resucitar, toquen. Y deben de comer. Y comió frente a ellos y dice, miren, un fantasma, un espíritu sin cuerpo no puede hacer esto que estoy haciendo yo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de la resurrección, es un cuerpo en un sentido espiritual, pero no porque no se pueda ver, sino porque es un cuerpo adecuado espiritualmente para el mundo espiritual, pero es un cuerpo material, físico. Ese todavía no lo tendremos inmediatamente al morir. Por eso necesitamos entender que hay un estado intermedio, en un lugar intermedio, cielo intermedio para los salvados, para los cristianos perdonados y tormento intermedio para los pecadores incrédulos. Eso es lo que enseña y la importancia que le da aquí el apóstol Pablo. Luego, si ustedes pasan conmigo el versículo 35 del capítulo 15, verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Claro está, porque
parece ser que la doctrina, la creencia, la enseñanza cristiana de que el cuerpo físico que ha muerto va a resucitar físicamente es inconcebible porque va más allá del sentido, ¿verdad? Común, o sea, cualquiera de nosotros que tiene inteligencia se pone a pensar, pero ¿cómo va a resucitar un cuerpo que después de tantos años se ha descompuesto, ya no existe? ¿Cómo es que se va a levantar ese cuerpo sin vida? Si ya prácticamente está no solamente deformado, desfigurado, ¿verdad? Corrompido, descompuesto, sino probablemente solo hayan huesos y huesos desprendidos. ¿Cómo eso? Eso es inconcebible. Y el apóstol Pablo dice, necio, es decir, qué torpe pensar en eso, porque estamos hablando de la resurrección del cuerpo que va a llevar a cabo Dios el Creador. No es una resurrección del cuerpo eh, realizada por el hombre, sino por el Todopoderoso. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es decir, mientras se considera inconcebible que surja un cuerpo resucitado de un cuerpo muerto, el apóstol Pablo utiliza la analogía que para un agricultor tiene mucho sentido. Un agricultor, uno de esos que siembran semillas en el campo, saben qué es lo que se siembra. Bueno, de hecho, cualquiera de nosotros, aunque no seamos agricultores, sabemos que cuando ese árbol de limones, ese árbol de mangos, ese árbol de aguacates, ese árbol de naranjas, ¿qué es lo que se sembró para tener un árbol de naranjas, de aguacates, de limones o de mangos? ¿Un mango? El mango, tal y como tenemos que nos comemos, se sembró el aguacate tal y como lo vemos así. El fruto, no, no, la semilla. O sea, el cuerpo que vemos de la fruta que nos comemos no es lo que se sembró. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo está diciendo. Mire, esto se ve todos los días con los frutos del campo, se ve todos los días en la agricultura. Y eso es lo que va a pasar con la resurrección del cuerpo. Se siembra este cuerpo, pero lo que va a surgir, ¿verdad? Es un cuerpo de ese mismo grano, por decir, de esa misma semilla, ¿verdad? Pero superior en ese sentido. Entonces dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Por cierto, entre paréntesis, esta declaración que hace el apóstol Pablo es contundente para marcar una gran diferencia entre la vida animal y la vida humana. Los cuerpos de los animales son cuerpos animales. Los cuerpos de los hombres son cuerpos de los hombres. Hay una distinción. Luego dice, y hay cuerpos celestiales, como la de los ángeles, y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, hablando de cuerpos celestes, ¿verdad? Y luego dice el apóstol Pablo, y una la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra incluso. Hay variación en eso. Así también es la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo que se siembra, es el cuerpo sembrado aquí, aludido por el apóstol Pablo, es que el cuerpo que muerto. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Ahora, lo que estoy tratando de nuevo de mostrarles, hermanos, es la necesidad de entender el estado intermedio y el lugar intermedio, porque está enfatizando el apóstol Pablo que el final de una persona no es su alma en el lugar donde está, tiene que resucitar, se siembra en corrupción, tiene que haber una resurrección de incorrupción, de un cuerpo incorruptible, resucitado. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará. Es tan real, dice el apóstol Pablo, eso es el punto del apóstol Pablo, tan real es la muerte como la resurrección. Es tan real la muerte como la resurrección. Tiene que haber
un estado final del alma de aquel que ha muerto. ¿Es real que murió? Pues va a ser real que resucitará. ¿Me explico? Va a ser real que resucite. Y va a resucitar, dice el apóstol Pablo, en un cuerpo incorruptible, verso 43, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí la palabra animal no es una buena traducción en la Reina Valera. No está hablando de la misma palabra que tenemos aquí en la categoría del reino animal, que está el versículo 39, carne de las bestias, no es, y de todo, donde menciona esa categoría específica. Aquí deberían de poner una nota ahí cuando dice cuerpo animal, la palabra animal no es carne, está hablando de, de la, de la carne del hombre. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo de la carne, lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal. Y aquí hay un paralelismo que el apóstol Pablo está haciendo para poder dejar muy marcado el punto que él está estableciendo. Él compara el cuerpo físico con el cuerpo heredado de Adán. Y luego él compara el cuerpo espiritual, pero no porque no se pueda ver, sino que es físico, pero espiritual en términos de su composición incorruptible. ¿Se acuerdan que menciona él ahí? Honroso, glorificado, etcétera. Y él compara ese cuerpo al postre Adán, que es Jesucristo. Y él compara el cuerpo animal o terrenal con el cuerpo espiritual, el primer hombre, el segundo hombre. Eso es lo que él está haciendo, una comparación. Entonces, una vez más, está enfatizando la realidad, no solamente de la muerte del cuerpo físico, sino la realidad del cuerpo, la realidad de la resurrección física del cuerpo, para que podamos entender el estado intermedio y el lugar intermedio al que van nuestras almas hasta el día que ocurra la resurrección, donde vamos a traer la calidad del cuerpo que nos corresponde, escúchenme esto, siempre en relación con la humanidad que poseemos. Nunca nuestro cuerpo dejará de ser un cuerpo humano cuando sea resucitado. Será, traeremos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice el versículo 49. O sea, no se pierde. ¿Cómo sabré que este es mi cuerpo? ¿Cómo sabré que este es mi cuerpo? ¿Cómo sabré que mi alma no se va a reunir con otro cuerpo? No puede, no, eso no va a pasar, no va a pasar, no va a haber un error de esa naturaleza. Ese es el cuerpo que siempre tuve, obviamente superior al que tuve, porque como dice ahí, un cuerpo incorruptible, un cuerpo en gloria, ¿verdad? Pero será el mismo ser, es la misma identidad con la que me caracteriza. Y ustedes recordarán, en el monte de la transfiguración se miró a Jesús, al Señor Jesucristo ahí con el profeta Elías y el profeta, ¿quién? ¿Y quiénes vieron al profeta Elías y al profeta Moisés ahí junto al monte de la transfiguración? ¿Quiénes lo pudieron ver? ¿Quiénes fueron testigos de de esa experiencia? El apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Santiago, Jacobo. Y es el apóstol Pedro en la segunda carta que menciona ese acontecimiento que vieron eso. ¿Cómo pudieron ellos saber que eran Elías y Abraham? Perdón, Abraham, Moisés, ¿cómo pudieron saber? No perdieron de ser quienes eran, aunque ellos no lo habían conocido antes, pero se podían identificar. Soy fulano y mantengo lo mismo como fui conocido, solo que superior en ese sentido. Entonces luego dice el apóstol Pablo, versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Por eso es necesario la muerte y por eso es necesario esperar la resurrección. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una separación del cuerpo, estado intermedio,
pero tiene que haber una resurrección del cuerpo para llegar al estado final y poder, en cuanto a los cristianos, heredar el reino de Dios en todo su esplendor en términos terrenales, porque como dijimos el miércoles pasado, el, ci- el cielo es un cielo intermedio en un sentido, porque el cielo final es el cielo en la tierra, es el cielo en la tierra. Muy bien, antes de pasar, bueno, antes de añadir, o por lo menos poder eh, mencionar la cuarta, la siguiente implicación, ¿no? Es la séptima, ¿verdad? La sexta, exactamente. Antes de eso, hubieron algunas inquietudes que no quiero pasarlas por alto para dar atención al respecto. Una de ellas la hizo la hermana Tania, pero no está aquí. Así que vamos a dejarla para cuando la hermana Tania venga. Si quiere saber que venga, ¿verdad? Pero la hermana Erika nos hizo una inquietud. Después de la resurrección, ¿dónde estaremos o dónde iremos? ¿Cierto o no? Después de la resurrección, ¿dónde estaremos o dónde iremos? Pero la pregunta de la hermana Erika no estaba relacionada a el estado final, ¿verdad? No es una pregunta, ella sabe, por lo que hemos mencionado en la palabra de Dios, que hay un estado final, cielo final para los cristianos, infierno final para los incrédulos, como dice el apóstol Juan. ¿Quiénes fueron lanzados al infierno, al lago de fuego? Los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, ¿verdad? Los que no fueron hallados, inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo su nombre es inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo es que el nombre de uno es inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo? Cuando uno nace de nuevo. Así como cuando usted nació en este mundo, tenía que haber sido inscrito en el libro, en el registro, ¿no? A usted lo fueron a registrar como fulano de tal, ¿se acuerdan? ¿Se puede registrar a alguien que no ha nacido? Bueno, eso es la idea. Miren, eso de que se nos inscribe en un padrón, ¿ok? Eso viene de mucho tiempo atrás. Cuando el apóstol Juan menciona el libro de la vida, es porque es costumbre. Desde el primer siglo, el imperio romano acostumbraba a hacer ¿qué? Padrones, censos. Se registraban nombres de los nacidos porque así se podía llevar el control tributario de cada persona, ¿verdad? Entonces, miren, usted quiere estar seguro que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, tiene que nacer de nuevo. O sea, usted tiene que nacer del Espíritu. Usted tiene que dejar la muerte espiritual. Usted tiene que ser resucitado espiritualmente antes de resucitar físicamente y ser lanzado al infierno. Entonces, está claro que eso va a pasar, ¿verdad? Entonces la hermana Erika decía, bueno, yo entiendo que cuando ya venga el cielo final, el estado final, ¿verdad? En el lugar final del cielo o en el infierno, sé que ahí estaremos. Pero ella pregunta, pero mientras tanto, mientras el cielo viene a la tierra, ¿entendí bien su pregunta? Mientras el cielo viene a la tierra o mientras se inaugura el infierno, ¿dónde estarán las personas resucitadas? Ya, en cuerpo y alma. Ok, hay por supuesto respuesta a esa pregunta, pero es una pregunta que, hermana Erika, está reservada para las implicaciones positivas. Y vamos a hablar de eso, porque la pregunta de la hermana Erika se sale en un sentido de lo que nosotros ahorita estamos abordando la escatología de la persona. Pero la pregunta de nuestra hermana Erika nos lleva a pensar ahora en la escatología del reino, de la existencia ya en la segunda venida de Jesucristo. O sea, solo para que más o menos saboree un poquito, hermana Erika. Su pregunta nos lleva a pensar en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de eso en las implicaciones positivas, porque ahí vamos a cubrir un poco de ese material. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien.
Bueno, hermanitos, entonces ahora sí, vamos a ver si podemos plantear la sexta, ¿no? ¿Sexta es, hermanitos? Muy bien. Otra implicación negativa de la muerte es que, número 6, la muerte es una falsa esperanza para terminar con el sufrimiento de los incrédulos. La muerte es una falsa esperanza para terminar con el sufrimiento de los incrédulos. Hay quienes creen algo que no es cierto. Hermanos, amigos, escuchen todos los que están presentes aquí, los que vayan a escuchar este audio. De acuerdo a la Biblia y la palabra de Dios, la muerte no es una transición que garantiza una vida apacible para todos los que mueren. La muerte no garantiza la paz para todos los que mueren. Hay cultos falsos, cultos o religiones, grupos falsos, sectas que enseñan cosas parecidas. Ellos piensan que la muerte lleva a la persona a una inexistencia final, es decir, muere y se acabó todo, dejó de existir y ya estuvo. Entonces, al dejar de existir, esa persona ya no va a sufrir, porque ya no va a existir. Algunos le llaman a eso el nirvana, ¿verdad? Otros piensan que todos los que mueren tienen por defecto como destino el cielo. Mueren niños, mueren viejos, mueren jóvenes, no importa quién muera, sin importar quién sea, por defecto destino es el cielo. No, no es cierto, la Biblia no enseña eso. La Biblia, Jesús, nuestro Señor, los apóstoles no enseñan que el cielo es por defecto el destino de todos los que mueren. Entonces tenemos que reafirmar y aclarar esto. Cuando usted le dice cuando usted está en un funeral de una persona, sea quien sea, pariente o no, quien sea, usted tiene que tener mucho cuidado cuando diga, "Ay, qué bueno que ella descansa en paz". Porque ¿quiénes descansan en paz? ¿Quiénes descansan en paz? Las almas, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Voy a hacer otro paréntesis aquí antes de poder agregar ahí, llegar hasta donde se me ocurra llegar, no son broma. Ya vamos a ponerle un puntito acá. Miren, cuando usted está en un funeral y usted ve el cuerpo de una persona en el féretro, ¿verdad? Usted ve el cuerpo inerte, muerto de la persona en el féretro. ¿Acostumbra usted? Bueno, aquí en nuestros países lo hacemos, ¿verdad? Es muy común que llegamos a un funeral, lo que hacemos es acercarnos al féretro y nos quedamos viendo ahí la persona. ¿Verdad, hermano? Sí. Y a veces depende de la cercanía, la relación, la intimidad que teníamos con esa persona, obviamente lloramos, ¿verdad? Nos conmovemos por la nostalgia, la tristeza, o la separación, como hemos ya hablado, que es la muerte, ¿verdad? De la vida corporativa. Estamos ahí. Pero la falsa impresión que usted se puede llevar es decir, mire qué tranquilo se mira. Con una sonrisa, ahí está en paz. No, hermano. Si somos cristianos, no deberíamos hacer eso. Y llegar a concluir que un cuerpo muerto, inerte y sin vida en un féretro, que está con la cara así, con la boca toda panda, o sea, con un semblante como decir, ese sí que la está pasando mal, ese sí que está sufriendo. No, hermanos, esa es una falsa impresión. Lo que estamos viendo ahí es un cuerpo que por diferentes razones pudo haber quedado físicamente con el semblante que usted le ve ahí. Pero ese semblante no necesariamente está en consonancia y es el testimonio veraz
del estado del alma. Tengamos mucho cuidado. No es por cómo vemos el cuerpo que podemos decir descansa en paz o ese está en tormento. No es por eso, sino que por lo que hasta ahora hemos estado examinando en la Biblia, en estos pasajes clave, ¿quiénes están en paz? ¿Qué? Y es más, no está en paz el cuerpo, sino el alma, que es la inmortal, la que sale del cuerpo. Es el alma la que mantiene con vida el cuerpo. El espíritu es el que mantiene con vida el cuerpo y, y no al revés. Entonces, esa alma que dejó el cuerpo, ¿cómo es que esa alma puede estar en paz después de haber dejado el cuerpo? O sea, después de experimentar la muerte física. ¿Cómo puede estar en paz? No llega a estar en paz, sino que parte en paz. Pero en paz no es en paz consigo misma, no es en paz con los suyos, es en paz con Dios. Porque puede ser que se ponga en paz, como suelen acostumbrar, algunas personas acostumbran eso. Llámenme a todos que quiero morir en paz con todos. Y viene, ¿verdad? Y comienza prácticamente como una fila de confesión, ¿va? Todos van pasando y te confieso, te perdono, todo eso. ¿Está bien? Digamos que eso tiene su valor, tiene su valor en la mente, en el estado emocional de esa persona moribunda que está probablemente en agonía. Pero ningún alma está en paz, tal y como Jesús nos lo mostró en la parábola del rico y Lázaro. Decir ya descansa en paz solo por la impresión física que vemos en el semblante de un cuerpo muerto es una falacia, es una falla, y si usted es cristiano, muestra el peor cristianismo. De hecho, no es cristianismo. Solo decir en paz como una expresión optimista no lo hace real. Un alma solo puede estar en paz si antes de morir estaba en paz con Dios. ¿Y cómo es que el alma de un pecador entra en un estado de paz con Dios? ¿Cómo? La Biblia lo dice. En Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo lo declara, lo afirma. Esta es la verdad. La única forma en que un alma puede estar en paz con Dios, para que nosotros podamos decir, descansa en paz esa persona, descansa en paz ese hermano en Cristo. Si no es un hermano en Cristo, no puedo decir que descansa en paz esa alma, sino que está en lugar de tormento. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La única forma de estar en paz y de morir en paz y de pasar y de seguir en paz después de muerto en un estado de conciencia y en el cielo intermedio, con un alma que sobrevive al cuerpo, la única forma es de habernos puesto en paz con Dios antes de morir, justificados pues por la fe, ser declarado justo, ser perdonado antes de morir, como enseña el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 7. Versículo 6, como también David el rey habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La única forma en que una alma puede gozar del estado de paz en el cielo intermedio, antes de la resurrección, después de su muerte, es que haya muerto con la dicha tremenda de haber recibido la justicia de Dios sin obras. Es decir, haber muerto perdonado, cuyas iniquidades fueron perdonadas, cuyos pecados fueron cubiertos, a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, muere
sin deudas con Dios. No va a resolver sus deudas después de muerto. Entonces, como pueden ver, esa expresión de murió, ya descansa en paz, no es realista, aunque sea optimista, es amable, pero no es genuina. La parábola del rico y Lázaro, la lección espiritual del Señor no fue que los que sufren en esta vida van a descansar al cielo. Ay, miren, la respuesta del padre Abraham al rico no fue, mira, mira, sabes que tú estás aquí en el lugar de tormento porque en la tierra la pasaste bien. Entonces, mira, aquí las cosas funcionan así. Si la pasas mal en la tierra, si la pasas mal en la tierra, aquí la vas a pasar bien. Si la pasas bien en la tierra, aquí la vas a pasar mal, para ver un equilibrio. No, eso no es lo que estaba enseñando. Y nosotros nos demos cuenta o no, tenemos esta falla, quizás por la emoción, ¿verdad? Quizás por el momento que nos ha tocado, ¿no? En ese momento estamos tocados emocionalmente, pero decimos, si una persona ha sufrido tanto en su vida, tanto que ha sufrido la persona, ay, pobrecita, pero por fin vos que se murió, porque cómo sufría esa María, cómo sufría, pero pobrecita esa mujer, toda la vida le tocó sufrir, pero ya descansa en paz. No, 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 no. No, no es eso lo que el Señor nos enseña. No es esa la lección que Dios, nuestro Señor, nos enseña. No es que los que sufren en esta vida van a descansar al cielo porque, bueno, ya se merecen el descanso. Pues imagínense, han sufrido tanto en la tierra y ahora venir a sufrir aquí en lugar. Qué injusto es eso. No, hay que darle un balance. Y no es que los que sufren o los que no sufren acá van a sufrir el tormento allá, porque la gozaron bien aquí. No es eso lo que el padre Abraham le quiere decir al rico cuando le dijo, mira hijo, tú tuviste los bienes que tuviste. Cuando el padre Abraham le dice eso al rico, tú tuviste los bienes con los que te gozaste y Lázaro tuvo sus males con los que experimentó toda la tragedia de su vida. Lo que el padre Abraham, lo que Abraham le está diciendo al rico es, mira, mientras te gozabas en el placer de ser rico, egoísta, materialista, no pensabas en esto, ¿verdad? No pensabas en tu destino eterno. No te preocupaba que un día ibas a morir y que te ibas a separar del cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Que cuando la gozabas y te reías y todo lo que hacías con tu riqueza, no estabas pensando que llegaría el día de tu muerte. Bueno, Lázaro, sin embargo, mientras recibió todos sus males y sufrió todas sus miserias, ese pobre hombre pensó que un día se acabaría esta vida y encontró y buscó en Dios ser justificado para tener paz para con Dios. Ahora, esa paz, ese estado y experiencia de paz, solo puede, como dice el apóstol Pablo, solo puede venir para un alma perdonada, reconciliada con Dios, mediante el acto gratuito de Dios de justificarlo, de declararlo sin culpa. Y es solo por medio de Jesucristo. Y saben una cosa, cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Nació en Belén. Los ángeles cantaron y un himno resonó en todo el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decían los millares de ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres a quienes Él ha traído su buena voluntad. La única forma en que un hombre, una mujer, una persona puede tener paz después de muerto es que haya tenido paz antes de morir, paz con Dios. Y esa paz ha sido posible, efectuada por la obra de Jesucristo, a quien tenemos que rendirnos todos en fe y arrepentimiento, tal y como el apóstol Pablo lo declara contundentemente en diferentes partes del Nuevo Testamento. Una de ellas es Colosenses, por ejemplo. Noten ustedes Colosenses
Colosenses capítulo 1, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Jesucristo, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Saben? Morir en paz y estar en paz después de la muerte con Dios depende de haber sido reconciliados con Dios. Cuando una persona dice, ya descansa en paz, lo que tenemos que tener en mente es que murió reconciliado con Dios. Porque ¿de qué sirve que esa persona se muera en paz con todo su prójimo, con toda su familia, que resuelva todos sus problemas con sus peores enemigos aquí en la tierra, pero muere enemistado con Dios, como un enemigo de Dios? ¿Me explico? El peor enemigo de una criatura no es la muerte solamente, es Dios, su creador. No porque Dios quiere ser tu enemigo, es porque usted ha querido vivir como un enemigo, como un enemigo. Entonces, esa paz solo puede ser posible para aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Solo es posible para aquellos pecadores que han encontrado en Jesucristo la base de su perdón, que mediante la fe en Él, en la obra de este Salvador, y han encontrado en este Salvador el pago total de todos sus pecados. De modo que descansar en paz no es algo que está disponible para el sufrimiento de los incrédulos. ¿Me explico? No es por la cantidad de sufrimiento, de tormento, de aflicción que haya tenido en la vida que usted va a estar en paz después de muerto. El Señor nunca enseñó una doctrina que el sufrimiento acá en la tierra purga nuestros pecados. O que Jesús nunca enseñó que nuestro sufrimiento, nunca alentó el Señor Jesús que sufriéramos intensamente aquí en la tierra, porque a través del sufrimiento nos ganaríamos el perdón de nuestros pecados. A través del sufrimiento compraríamos la paz después de la muerte. Nunca. El sufrimiento no purga a un incrédulo sus pecados, no hace expiación para ganar el descanso y la salvación en el cielo. Más bien el principio enseñado por nuestro Señor Jesucristo en la parábola de Rico y Lázaro, de acuerdo a Lucas capítulo 16, versículos 13 en adelante, el principio es que la avaricia de los ricos y de los materialistas y su vida placentera no es una señal segura de que estén bien con Dios. Mira ese rico, qué vida más placentera, qué paz tiene ese rico. ¿Va? Seguro que cuando muera va a seguir en paz ese rico. Qué vida va a gozarla después de muerto. No, no. No es una señal segura de que está bien y en paz con Dios o que gozan de la bendición de Dios. No tienen justicia de Dios. No han sido reconciliados con Dios, sino todo lo contrario. La única forma de poder gozar de la bendición de Dios no es por lo que hemos tenido, por lo que hemos disfrutado, por lo que hemos gozado en la vida aquí en la tierra. Es porque a pesar de eso, a pesar de que hemos llevado una vida dolorosa, difícil, complicada, problemática, sufrida, injusta, hemos encontrado en Cristo justicia. Hemos encontrado en el Señor Jesucristo el amor de Dios para nosotros, el gozo, la paz. Hemos confiado en Dios, no en nuestras riquezas. Hemos confiado en Dios, nuestras almas. En cambio, el rico confió en sus riquezas y eso le trajeron perdición. El mendigo, mientras tanto, a pesar de su miseria, supo
que lo más valioso que él podía tener en la vida no era el placer de esta vida, una vida que iba a acabar, sino encontrar seguridad, descanso y esperanza en la justificación dada por Dios a través de la fe en Jesucristo. Y yo creo que de alguna manera el rico entendió eso, pero se dio cuenta muy tarde. Por eso es que le dice a Abraham, después de todo, dice, por lo menos manda a decir a mi familia, que alguien vaya a decirle a mi familia, ¿cómo pueden evitar venir a este lugar de tormento? ¿Qué tipo de familia creen ustedes que tenía el rico? Familia rica. Entonces vayan a decirles a ellos que no es que no es seguridad, no es una señal segura y real vivir en paz en esta tierra para creer que tendrá paz después sin haber encontrado la reconciliación en Dios a través de Jesucristo. Por favor, no piensen que la muerte es una esperanza para terminar el sufrimiento de los incrédulos. La muerte solo puede ser una esperanza, y vamos a hablar de eso, una implicación positiva. Solo puede ser una esperanza para quiénes, hermanos? Para los pecadores que como tú y como yo vivimos vidas arrepentidas, confiando en Jesucristo solamente todos los días. Muy bien, amados hermanitos, nos queda una implicación negativa para luego pasar a las implicaciones positivas. Vamos a considerar en la próxima ocasión que nos veamos. Por lo tanto, bien, ¿qué estamos entonces aprendiendo, hermanitos? A ver, recordemos, estamos considerando la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. En este objetivo de nuestro estudio, cada uno de ustedes debería estar aprovechando este tema para reflexionar sabiamente en la forma en que usted tarde o temprano va a tener que tratar con la muerte de forma directa, porque usted va a morir, o de manera indirecta, porque verá morir a otros. Recuerden, Dios nos está diciendo cosas que Dios nos está diciendo la verdad sobre cosas que el hombre no nos puede decir. Y estas verdades que estamos considerando pueden ser un poco amargas al principio, pero terminarán siendo dulces si confiamos en Dios y en la verdad que nos está enseñando. ¿Verdad? ¿Sí? Dios nos está conduciendo a través de este estudio a darnos cuenta de cosas que de verdad solo va a ser impactante en la vida de cada uno de nosotros si cambia nuestra manera de vivir. Si usted va a estar listo para morir, es porque está listo para vivir para la gloria de Dios. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar, hermanitos, pónganse en pie, oremos. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad. Qué tiempo, Señor, nos concede de poner nuestra mente ante ti, nuestro corazón, para ser enseñados por Jesucristo a través de su palabra y traer nuestros corazones a considerar, meditar, reflexionar. Gracias, Señor, por plantearnos la eternidad, algo que en nuestros corazones está presente, pero por causa del pecado rehusamos pensar más en aquello que trascenderá el tiempo, el espacio que ocupamos en esta tierra. Señor, no sabemos cuál es el día que tú ya has marcado y designado para que nuestra vida acabe aquí. Pero es el Dios que da vida como el que quita la vida. No sabemos qué día me toca a mí y le toca a mis hermanos, pero sabemos que ese día va a llegar y que después de ese día seguiremos existiendo, y tenemos que estar seguros desde hoy
desde ahora, ¿dónde existiré? ¿A qué lugar irá mi alma? ¿Con quién estaré? ¿Si en el paraíso con Cristo o si en el tormento con todos los condenados? Señor, por favor, te ruego que tu temor esté presente en cada uno de nosotros para que haya una demolición, destrucción en nuestro corazón de orgullo, de incredulidad, de arrogancia, de rebeldía, de vanidad, de jactancia, de prepotencia, de indiferencia, de cobardía. Ponga seriedad usted, Señor amado, en cada uno de nosotros. Y pon la fe en el Señor Jesucristo, en todos, para que nadie se pierda y para que nadie sufra el tormento eterno después de morir. Te rogamos que Jesucristo sea el Salvador de todos nosotros, el Señor que rija, gobierne y dirija nuestras vidas. Y te pedimos que en su nombre podamos anunciar a otros esta doctrina de la mortalidad, esta teología cristiana, y estar muy preparados para presentar delante de toda persona esta verdad gloriosa. Gracias por traer la inmortalidad de nuestras almas salvadas en Jesucristo por medio del Evangelio que nos has hecho oír y creer. Gracias, Señor. Gracias por darnos paz en Jesucristo. Que en esa paz nos mantengamos viviendo y que esa paz nos haga vivir en armonía unos con otros. Y procuremos siempre la paz. Y que con esa paz que tenemos con Cristo, contigo Dios, en Cristo, nos ayudes a vivir confiados, con la esperanza de entrar al gozo celestial, dejando esta vida con paz y con seguridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que te rogamos y te pedimos y te damos gracias. Y todos juntos decimos amén.